Daniel capítulo 12, ¿lo tenemos, hermanos? Y vamos a leer, hermano, el verso 8. Amén. Me dice de la siguiente manera este texto. Dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vamos a sacarse la porción, hermanos, siéntese, por favor. Bueno, es un texto que es interesante, por lo que las frases, hermano, que nosotros leemos nos transmiten. Y creo que como otros textos nos dan la idea clara de que Dios es un perfecto comunicador. Dios habla, hermano, en muchas veces, en muchas maneras, así como lo expresa el libro de los Hebreos, o dirigido a los Hebreos, donde se menciona la diversidad de formas que Dios ha utilizado para comunicarse con el ser humano. Dios es así, es un buen comunicador. Mire este libro, mire la Biblia que tiene. Amén, póngame atención acá. Hermano, usted cuando pone su mirada en este libro dice: qué grueso es, qué tanta letra que tiene. Y le aseguro que varios de acá, si no es la mayoría, todos, tal vez nunca han completado una lectura que vaya desde la primera página hasta la última página de este bendito libro. O sea, Dios ha hablado, hermano, de una manera constante al ser humano. Y es bueno que lo lea, dicho sea de paso, este libro, porque aquí contiene el consejo de Dios, contiene la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces, hermano, nosotros llegamos a introducirnos a las cosas divinas? Llegamos a escudriñar ese mensaje que nos ha sido dado, y nos damos cuenta, hermano, que este camino del Evangelio, hermano, repica en sus campanas esa verdad que ha cautivado el corazón de muchos a través de los tiempos. Sigue hoy sonando en los oídos de aquellos, hermanos, que quieren conocer la verdad de Dios. Su mensaje, el mensaje de Dios, hermano, es un mensaje que está impregnado de consuelo, de amor, de salvación. Todavía retiñen, oiga bien, los sonidos de este libro bendito en la boca de aquellos a los cuales el Señor ha levantado como predicadores. Sin embargo, los hombres siguen siendo, hermano, gente renuente, hacen caso omiso y ponen oídos sordos al buen mensaje del Evangelio. Quiero, hermano, hacerles saber lo difícil a veces que para nosotros es tomar la palabra y exponerla, porque el asunto, hermano, que acá se trata no es un asunto personal entre el predicador y los oyentes, sino que es un asunto divino. La palabra de Dios es un asunto, un negocio divino. El predicador del Evangelio, aunque tiene mucho que ver, hermano, entre él y Dios, y, hermano, cómo Dios trabaja con aquel vaso que ha de usar, en realidad, hermano, el asunto de la predicación es un negocio entre el Creador y su pueblo. No es un asunto particular de un humano con otro humano, sino que es un asunto entre Dios y la gente que Él ha salvado, la gente que Él pastorea, la gente que Él bendice, la gente a la cual Él le provee, la gente a la cual Él sana, la gente a la cual le quiere dar eternidad por siempre. Cuando nosotros vemos, entonces, esto no es un trato entre el humano hablándole a otro humano, es más que eso. La máquina del Evangelio, hermano, no es un negocio particular, es el negocio del Padre, es la compañía de Dios. No es un lucro humano lo que acá se pretende, no debería de serlo. Amén. Aunque desde los púlpitos en ocasiones nosotros vamos a oír que se anuncia en nuestros sermones, hermano, aquel que ha querido y sigue comprando almas a precio de su propia sangre. Sin embargo, nosotros no lucramos, o no deberíamos, entre los predicadores, usar esto como un negocio personal. El predicador sencillamente es un emisario, una persona, un asalariado
Señor de los cielos, el director cósmico, el todopoderoso, ha levantado para poder, hermano, transmitir su mensaje y así seguir conquistando las almas. ¿Pero qué pasa cuando, hermano, el predicador no entiende? Como en este caso curioso que nosotros vemos. Fíjense que cuando uno lee este texto, uno posiblemente lo comprenda a primera instancia, la primera vez que usted pase por ese texto a leerlo. En ocasiones no será así, se quedará usted en blanco y dirá, bueno, pues que acaso no le anunciaron a Daniel todos los misterios y las profecías venideras, y le dieron, hermano, un compendio de profecías de escatología, hermano, que hermano es único en la Biblia. A Daniel, hermano, se le dio una revelación tremenda. Hermano, nosotros vamos a mirar que a Daniel, hermano, se le deposita todo esto, y Daniel, hermano, como humano se queda pasmado, se queda absorto, se queda, mi hermano, con una necesidad de preguntar. ¿Por qué? Porque su mente no le daba más para comprender todo lo que Dios le había dado para que escribieran este libro precioso. Nosotros lo que leímos fue que después, hermano, de aquella visión y de seres angelicales que están hablando con él, hermano, y de anunciado las profecías, hermano, ahí expresa enseguida de lo que leímos la frase que nos da una idea de lo tremendo del mensaje de Dios, de lo a veces de lo oculto que este mensaje conlleva cuando se transmite, de lo impregnado de misterio que tiene este mensaje, a veces inclusive para el que lo predica. Dice, hermano, el verso 8 que leímos, Daniel expresándose ante esos seres angelicales: y yo oí, mas no entendí. Yo oí, mas no entendí. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Habla de que esas palabras ni el mismo Daniel podía desglosarlas, descifrarlas. Su contenido está intacto acá y Daniel la expone, pero, hermano, las plasma acá en este libro, pero no entiende a plenitud qué está pasando. Dice en el verso 10, en el relato o en la charla que tiene el ser angelical, dice a continuación, dice: muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Mucha gente recibirá ese mensaje. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos va a entender, pero los entendidos comprenderán. Usted entonces mira acá 2 o 3 bloques de personas. Uno del que oye y no entiende. Y, hermano, ese no entender es el no entender del impío. Usted mira también al que entiende, al que oye el mensaje y lo asimila, lo aplica, y el bendecido. Pero también miramos el no entender, hermano, como el de Daniel. Yo oí, mas no entendí. Entonces acá mira usted al menos 3 cosas interesantes. Este ignorar de Daniel, el primero que leímos, oí, mas no entendí, no es el ignorar del torpe, no es el ignorar, hermano, del que no conoce a Dios o no conoce de Dios. Amén. Hermano, es en sí la revelación de un misterio particular que se ha de aplicar a gente, a veces en masa o en individual. Es un mensaje que nosotros a veces no entendemos. ¿Por qué Dios da dicha palabra? ¿Por qué Dios da cierto tipo de, podríamos decir, dureza al expresar, hermano, hermano, al exponer? Muchos dicen: ¿qué pedradas estaba tirando ese predicador hoy en día? Y es que en realidad en ocasiones el predicador, cuando se para, hermano, a exponer el mensaje, no se da cuenta en su totalidad
qué es lo que está pasando, por qué está hablando ese tipo de frases. Y en ocasiones, créanme que uno se baja del púlpito diciendo: Señor, si yo traía otro mensaje. Y lo peor es de que le di leña a todos ahorita con este mensaje. O tal vez usted, hermano, mira a la congregación y siente como que el mensaje no es para ellos, y los ve tan santos, tan puros, tan pulcros, tan de buen comportar. Mira el hermanito, la hermanita, que son todo un ejemplo. Y hermano, ya está el mensaje, hermano, duro. Y ¿a quién le estará predicando Dios esto? No será algo que viene de mi propio corazón. Y cuando uno llega a abandonar, hermano, el púlpito, a bajarse, hermano, de este lugar, uno dice: Señor, que no te haya yo fallado en cuanto a la predicación de este mensaje, que no haya hablado yo de mi propio corazón, que no haya hablado lo humano, que no haya dicho sandeces, que no haya sido yo un torpe que expuso algo que ni siquiera entiende y conoce, que no haya hablado alguna injusticia y haya atropellado humanamente a gente que espera en ti, Señor. Ayúdame, Señor. Y uno baja, hermano, angustiado, y a veces uno no entiende por qué dijo ese tipo de frases. Pero cuando la situación es sincera, cuando no es premeditado, cuando no es teledirigido, Dios, hermano, es el que está trabajando, está actuando ahí. Dios es el que está formando a su pueblo. Dije hace un momento atrás, el asunto, hermano, del mensaje de Dios no es un asunto particular entre un hombre y un hombre. Es un asunto entre Dios y su pueblo. Y Dios conoce el corazón de la gente. Dios sabe lo que hay. Y aunque a veces uno, hermano, mira los rostros tan angelicales de los congregantes, Dios sabe lo que hay dentro del corazón de cada uno de los que estamos aquí encerrados en estas cuatro paredes, escuchando, mi hermano, el sermón extraído de esta Biblia que nosotros hoy consideramos y tenemos como el estatuto, hermano, divino para regir nuestras almas. Hermano, entendemos que el misterio de la palabra que sale de la boca del predicador, muchas veces, hermano, tal vez él ni siquiera lo va a comprender, como, hermano, cuando Daniel expuso la palabra, él recibió de aquellos seres angelicales, hermano, la palabra, las revelaciones, las visiones, las plasmó acá, y él mismo lo admite: yo oí, mas no entendí. Aquí está todo lo que el Señor me dijo, oí, mas no entendí. Eso es un asunto, mi hermano, en ocasiones que no se requiere que yo lo entienda, pero que sí, hermano, sea fiel en transmitir lo que él ha dicho. El misterio de la palabra, es cierto. O sea, cuando estamos hablando del predicador, es implícito. Claro, es necesario, es requerido que el predicador entienda y aplique, mi hermano, la palabra a su persona. Entienda lo que dice. Y es cierto. Nosotros, hermanos, llegamos y no podemos abrir la Biblia y hermano, hablar locuras, hablar tonteras, hablar cosas que no son. No podemos hacer eso, es cierto. Pero hay ocasiones que, como Daniel, no era un ignorante de Dios, no era una persona que usted puede tachar de un neófito. No, era un gran profeta. A este nivel, a esta edad, era un gran profeta, reconocido, era un anciano reconocidísimo, hermano, ante el pueblo de Dios y ante el pueblo secular. Era un gran hombre de Dios. Pero ¿cómo llegar acá al final de este capítulo y decir: mira, son 8 capítulos, Ángel, y no entendí lo que me dijiste? No es el entender, o no es la ignorancia, como dije, de alguien que no conoce de Dios, que no sabe de lo de Dios. Cuando uno está estudiando teología, en ocasiones usted va a notar que hay gente que, como yo, nos falta mucho y que apenas vamos dando pasos, hermano, en lo que es el estudio de lo que acá se expresa, de lo que es la palabra, de lo que es, hermano, la mente de Dios, el estudio. Y, hermano, qué bonito es cuando usted tiene hambre y sed de eso, hermano, que usted llega y para usted es su comida lo de Dios, hermano, que Dios lo ha tomado, lo ha cambiado y le ha dado un hambre por expresar su palabra, por conocer lo divino, por conocer lo que aquí se describe, el buen orden, lo sano, lo correcto, y ponerlo y traerlo, hermano, y darlo a la grey, darlo a la congregación, hermano. Es el gozo del
predicador. ¿Qué le puedo decir? El amor del predicador, tomar lo de Dios, mirar en este libro sagrado y escudriña en una concordancia y mira a un gran predicador y mira a un maestro, a un doctor en la palabra y está aquello con una ansiedad, hermano, y le aplica a su vida y le aplica, hermano, también para el buen orden del funcionamiento de lo que es el rol de la exposición de la palabra. Eso es bueno, eso es correcto. Claro que sí, mi hermano, claro que sí. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con que una persona puede ser un excelente predicador, pero no hace nada por aplicar esa palabra a su vida? No hace nada para eso. Eso es crítico. La Biblia habla que nosotros debemos de ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando Dios dice que tú debes de ser manso y humilde, ¿cómo tienes que ser entonces, hermano, ante las situaciones que te van a sacar fuego y humo de las orejas de lo enojado que estás, de lo bravo que estás? Tienes que ser manso y humilde. Cuando alguien te dice, hermano, y te exige, y hermano, y a veces se te mira como que están abusando, hermano, gente de tu buen corazón, lo que dice el Señor, hermano, y vamos a su consejo, y dice el Señor, bueno, si alguien te obliga a llevar o ir con él 1 milla, pues ve con él 2. Al que te pida, dale. O sea, uno mira, hermano, lo que Dios menciona. Y aunque, hermano, yo tengo un pensamiento y emociones que van en contra, tengo una convicción que va en contra totalmente de lo de Dios, sin embargo, Dios en su mensaje me sigue moldeando, me sigue trabajando. Hay gente, oiga bien, hermano, que son, wow, grandes predicadores, grandes expositores, hermanos de la palabra, y la asimilan y la absorben y la predican muy bien, pero no la aplican a su propia persona. La palabra para ellos es ajena, la palabra para ellos es algo inefectivo, es inédito, es algo que no se puede comprender, hermano, cuando miramos esto en las cosas divinas. Amén, hermano. Usted ha visto, hermano, un cocinero que hace unos platillos exquisitos, ¿no? Y que no come de eso, hermano, y que muere de hambre. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Usted ha visto a mi hermano aquel al cual, hermano, le platican de ríos, de arroyos, de fuentes de agua y muere de sed. Usted ha oído, mi hermano, a gente que se jacta, mi hermano, de riquezas en su país y que habla, mi hermano, de que en aquel banco X, hermano, hay sumas millonarias, pero no tiene un peso en la bolsa. El que hable, hermano, de riquezas no quiere decir que es millonario. El que hable acerca, mi hermano, de fuentes de agua no quiere decir que está saciada su sed. El que hable de comida no quiere decir que ya comió. No quiere decir eso, hermano. Pero Dios tiene un propósito cuando está trabajando en los cuales les dirige la palabra. Así es de que el asunto de la predicación, como dije, ¿verdad?, en ocasiones es tan particular entre Dios y un individuo, una hermanita, un hermanito por ahí, al cual, hermano, viene y a veces nos alienta, nos exhorta, a veces, hermano, nos consuela, y esto es reconfortante para el corazón. ¿Usted alguna vez Dios le ha hablado, hermano, por medio de la predicación? Muchas veces, ¿verdad? Pero es hermoso cuando uno siente, mi hermano, que Dios le está ministrando. Como dije, es necesario, se requiere que el predicador sepa lo que está hablando, sepa. Por ejemplo, hay ocasiones que nos ha tocado mirar, hermanos, que abren la Biblia, mi hermano, y están predicando, y ese torpe no sabe ni lo que está diciendo. No lo sabe, hermano. No lo sepa como en el estilo de Daniel, como cuando dice, yo oí, mas no entendí. No lo sabe porque distorsiona todo, hermano. Agarra la palabra y la manipula, la adultera. ¿A usted ha oído, hermano, de palabra adulterada? De la palabra donde el humano le ha metido, hermano, su hermano, opinión, su consejo, y le ha agregado a lo de Dios. Ese tipo de palabra es nociva, es mala. Amén. Es mala, es algo dañino para nosotros, hermano. Pero qué bueno que le digo, hermano, que acá en ocasiones el mensajero, hermano, le digo, acá ponía yo en mi bosquejo, como en ocasiones el que conoce, el que sabe, el que Dios lo ha mandado y le da el mensaje divino, y uno empieza a predicarlo y no entiende lo que está diciendo, y uno dice, Señor, ¿ahora qué? ¿Dónde le doy?
viene la frase y la habla, y viene otra palabra y la habla, y a veces lo dice con una elocuencia que usted se queda frito, dice, ¿qué dije? ¿A poco yo dictaba predicación? En realidad fuiste tú, como vas, pero lo que estaba conectado ese vaso, el que depositó la palabra en ese vaso, el que hizo fluir para que ese vaso fuese útil, fue Dios, hermano. Esa palabra está impregnada de misterio, mi hermano. Un misterio que Dios transmite al pueblo que ama. ¿Qué pasa cuando nosotros, hermanos, miramos a Dios en esta incógnita que el predicador tiene de por qué predica un mensaje que a veces no entiende a cabalidad? Oiga bien, hermano, oiga bien. En ese sentido, yo he oído a mucho escatólogo, y como todos tenemos nuestra propia escatología. ¿Cómo está eso, hermano? Miren, todos nosotros tenemos un concepto de qué pasará mañana, ¿cierto, hermano? Tal vez en general tenemos un concepto claro de quién es Dios, su divinidad o multipersonalidad. También entendemos, hermano, acerca del bautismo, de la Santa Cena. Cuando hablamos de escatología, vemos a muchos buenos pastores y predicadores con buena doctrina que tienen uno del otro. Y uno, hermano, dice un disparate, otro dice otro disparate más. Otro, hermano, está grabado ese disparate en cuanto a lo que ha de acontecer en lo futuro. Otro dice las cosas que son más digeribles, no son más sanas, no perfectas, pero sanas. Y cada uno tenemos un criterio acerca de eso, ¿no? Pero en realidad, ¿quién conoce lo que ha de venir a futuro? Solamente Dios. Y curioso, está aquí escrito, pero ¿por qué la diversidad de cada uno, hermano, de los pensadores que exponen la palabra en los púlpitos? ¿Por qué? Porque sabe una cosa, mi hermano, hay situaciones que el hombre no va a poder comprender. Está como cuando los discípulos le dijeron al Señor, ¿verdad? Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Verdad? En este tiempo, el Señor les dijo, ¿saben una cosa? Ya ni se enreden. Amén. Porque a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sencillo. Hay cosas que el hombre sigue escudriñando y sigue, hermano, dando fechas y dando, mi hermano, datos y haciendo conjeturas. Dicen, para tal fecha, tal día, tal hora, a tal minuto, ¿verdad? Va a venir el Señor. Y eso nunca pasa. Si ya Dios dijo que no, nadie conoce ni en el cielo ni en la tierra, solamente el Padre conoce ese día. ¿Para qué le hacemos tanto, hermano, al rollo de tratar de descifrar algo indescifrable? ¿Me entiende, hermano? A lo que nosotros se nos encomienda es que nos preparemos, que estemos listos, hermano. Amén, hermano. Eso es lo que se nos recomienda. Pero acá le digo, cocinando la obra, Dios cocinando la obra, muy ajeno a lo que el predicador pueda pensar. Hermano, extraemos de Isaías 28 una frase, nota, hermano, en el verso 21. Porque Jehová se levantará como en el monte para sí, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra. Oiga, su obra. ¿Cómo describe Isaías esta obra? Su extraña obra. Ese es un gran profeta que escribió, hermano, oiga, capítulos y capítulos y capítulos. Es el profeta que más capítulos escribió, hermano, en la Biblia, en relación, hermano, al libro de los libros de los profetas. Amén. Dice acá, a pesar de todo lo que había escrito, dice, Dios se ha levantado para hacer su obra, pero esta obra es extraña. Para hacer su operación, dice, su extraña operación. Una obra extraña, una operación extraña, un trabajo extraño a alguien de la categoría, de la altura de Isaías. ¿Qué pasó? Y es que él tampoco estaba exento, hermano, de esa limitación del no entender a cabalidad todo lo que Dios expresaba, incluso por él mismo, por su propia boca. Ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído de Jehová, hermano, del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Es sencillamente eso. Oigan, estén atentos. Dios determinó eso. Es su extraña obra, es un asunto de Él, es su operación, es un asunto única y exclusivamente de Él. No lo entiendo, es extraño, pero es un negocio de Él. Eclesiastés, hermano, cuando usted lo lee en el capítulo 11, en el verso 5, hermano, habla algo que nos llama la atención. Cuando usted mira el verso, dice de esta siguiente manera, Eclesiastés 11:5: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta,
Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Lo ignoro, no entiendo a cabalidad. Conozco, he oído, he tenido experiencias, pero lo completo, lo cabal, lo que está entero de Dios en cuanto a sus misterios, lo ignoro. ¿Se acuerdan de Juan, hermano, cuando estaba recibiendo el Apocalipsis? Cuando se le estaban dando, hermano, aquellas visiones y, hermano, el ángel le decía: escribe. Así dice el que estuvo muerto y resucitó. Escribe, hermano, y escribe a la iglesia de Esmirna, de Pergamo, de Tiatira, de Filadelfia, hermano, y escribe todo el Apocalipsis. Y de un de repente, en el correr del Apocalipsis, se oyen unos truenos que emiten voces. Entonces este hombre iba a empezar a escribir, hermano, lo que oyó, que expresaron los truenos aquellos. Y Dios, hermano, manda a decir a aquel mensajero, aquel apóstol, hermano, que dice: no escribas lo que estos 7 truenos han hablado. No lo escribas. Eso está velado para el ser humano. Es un misterio que no tienes que descubrir ahorita. Eso es algo que no tiene que ser revelado. Tú lo oíste, pero los otros no van a oír. Los otros van a quedarse así. Solamente deben de entender que voces salieron de esos truenos y que dijeron una verdad y que dieron, hermano, una información secreta, cosa que, hermano, hace que se prive aún más y se cierre el entendimiento del libro del Apocalipsis. No es que es eso. Ignoramos la obra de Dios. Como no entiendo, como dice Eclesiastés, no entiendo cómo corre el viento, hermano. A veces corre para allá, a veces para acá, a veces para acá, a veces para acá, a veces entrecruzado. No lo entiendo. No sé cómo corre. Dios lo entiende, yo no lo entiendo, yo no sé cómo lo forma. Ay, yo sé que hay varios versos en la Biblia que habla de que Él forma los vientos. Él los manda para donde Él quiere, mi hermano. Pero aquí también, como dice, ignoras, eres un ignorante, no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Usted va a decir: como no, mire, con la tecnología que tenemos, podemos entender que cuando aquel esperma, aquella semilla ha sido depositado y empieza a crecer y empieza a haber una circulación de proteínas y de sangre y de una bolsita empieza a crecer y bla 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 bla, y a los tantos días ya empieza a haber huesito pero en realidad no entiendes. No lo entiendes. Mira lo que la ciencia dice, pero, hermano, no entiende la ciencia a cabalidad cómo es que ese milagro de procreación sucede. No lo entiende. Lo que sí nosotros vemos, hermano, que la mujer aquella estaba bien y de repente un cristiano le mira. ¿Cómo le puedo decir? Una criatura que está a punto de salir y no sabemos cómo se gestó, cómo fue la fusión físico-química que aquí pasó, pero ahí hay una nueva criatura, un ser humano diferente, un ser humano saliendo de otro ser humano. Es tremendo, es tremendo eso, hermano. Esto, hermano, entonces es un asunto cocinado por Dios para su pueblo, mi hermano. Es un trato de Dios que a veces lo va a hacer a todos juntos o a veces muy bien individual. A veces la palabra va a ir para uno solo y usted va a decir: esto no fue para mí, tal vez para ti no fue, hermano, pero tal vez para alguno sediento y hambriento, sí hubo pan para él, hermano, tal vez hubo amenaza para él, tal vez hubo vara para él, pero lo importante es que Dios nos hable, hermano, que Dios nos hable. Dice Isaías 55, dice de esta manera, y es un poquito extenso el texto, amén. Pero como a usted le gusta leer la Biblia, es más, si no la ha leído entre la semana, ya le tocó leer la Biblia. Isaías 55, verso 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pues para eso viene el culto, hermano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Entonces, ¿qué es lo que tienes que dejar? Tu camino y tus pensamientos. Amén. Y como dice, inicuo. Amén. Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia, dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. El verso 8 dice, note lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Es que Dios piensa así, Dios lo sabe así. Hoy sí, ¿cómo no? Nosotros entendemos de Dios, hermano, lo que hemos colectado
por otros, amén, como estos profetas, estos hombres de Dios, que plasmaron el propósito y el pensamiento de Dios como está ahí. Pero la humanidad o la divinidad, hermano, de Dios, usted no la tiene con usted. Tiene lo que se le proveyó, pero no tiene la entera esencia de Dios. Amén, hermano. Bueno, al menos no en su total, hermano, y forma, ¿qué le podemos decir? De esencia, de naturaleza, hermano, espiritual que Él tiene. Amén. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquí. Dios dice, ¿saben qué? Yo tengo mi propio camino, mi propio pensamiento, y lo que yo hable, de seguro que esa no regresa vacía, esa palabra se cumple. Dice, wow. Mire, cuando Dios le dice que le va a ir mal, no le mueva tanto, le va a ir mal. Amén. Cuando Dios le dice que lo va a bendecir, lo va a bendecir. Amén. Cuando Dios manda hablar algo, se cumple. No importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga, mi hermano, el consejero, el psicólogo, el doctor, no importa nada de eso. Cuando Dios habla, se cumple y se acabó. Amén. Uno mira esa ignorancia característica, mi hermano, que estamos notando, del que conoce de Dios, conoce a Dios, sabe cómo es Dios, pero hay cosas que no entiende. Pero es un asunto que Dios está trabajando. Hermano, usted mira a los discípulos, a los apóstoles, que le hicieron una pregunta al Señor. Después de aquel tipo de conflicto que tuvo con los fariseos, cuando aquellos discípulos no se lavaban las manos para comer, y aquellos fariseos los acusaron de no lavarse las manos y que estaban transgrediendo contra una tradición implantada por el hombre, bueno, lógicamente los ancianos en su momento de Israel. Entonces el Señor, hermano, después de pegarles una buena exhortada a aquellos fariseos, empieza a tomar, hermano, su palabra una vez más y dice a toda la multitud en Mateo 15, verso 10, llamando hacia la multitud le dijo, oíd atentamente, oigan con atención, pongan atención, presten atención. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que dijo? Y se quedaron todos, ¿verdad? Ok. Entonces los fariseos se pegan un berrinche, hermano, y se enojan, dice en el verso 12. Entonces acercamos a sus discípulos y dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Dice, pero respondiendo él, digo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en un hoyo. Dice en el verso 15, hermano, el apóstol Pedro, oiga bien, Pedro, el calibre de Pedro, llega y le dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. ¿Y qué le dice el Señor? Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entienden lo que yo les estoy hablando en este tipo de frases? No lo comprenden, no entienden. Y ahí tuvo que desglosarles todo lo que eran las parábolas o las frases que él había expresado. Amén. Pero aquel llegó y dijo, me quedé en cero, maestro, explícame qué es lo que acabas de decir, porque yo no entiendo. Y así viene uno, hermano, a veces no entiendo por qué voy a dar esto. Tal vez alguno venía acá cuestionando, oye, ese predicador, ¿verdad? Es que lo prepara y de seguro le está tirando a fulano, sutano, mengano. No, hermano. Hay ocasiones que uno no habla, ¿cómo le puedo decir? En completo conocimiento. Uno, lo que a veces uno entiende, poquito de la escritura lo trata de explicar, pero hay una parte de eso especial que lleva un misterio envuelto que acomoda cada corazón de una manera perfecta, exacta. ¿Se acuerda usted de Giezi y de Eliseo? De aquella tsunamita. La tsunamita que ella había dadole posada a Eliseo, y era una mujer estéril,
ella dialoga con su marido y le dice: hey, este hombre es un hombre de Dios, hagámosle una cabañita por ahí en nuestras tierritas, y cuando él pase por acá, que coma, que beba, cuando venga aquí de viaje, ¿verdad?, a evangelizar, digamos el equivalente también a nuestro tiempo, cuando venga a dar la palabra a Israel en estas áreas, que él tenga un lugar donde morar, ¿no? Okay. Entonces así lo hizo por un tiempo, y de repente dice: hey, que sí, esta mujer, ¿verdad?, nos ha ayudado bastante, ¿verdad? ¿De qué cosa tiene necesidad de ella? Dice: bueno, ella es muy rica, tiene una hacienda, pero hay algo que a ella le falta, ¿verdad? Ella es estéril, no tiene hijos. Mándala a llamar. Entonces llega aquella mujer y dice: ¿sabes qué? Para este año más o menos vas a concebir un hijo. Y la mujer le dice: ¿qué pasó, profeta? No juegue así conmigo, no se burle de mí, por favor. Usted sabe que yo no puedo, soy estéril. Y dice: es que Dios dijo esta palabra, y usted para dentro de un año no hay problema, usted va a tener. Y en efecto, aquella mujer para el siguiente año tuvo su bebé. Va pasando el tiempo y el niño se enferma. Y un día dice: ay, mi cabeza, y como que le pegó un derrame, algo así, hermano, y quedó, hermano, agravado ahí en su cama, y hasta que aquella mujer, hermano, no encontraba cómo solucionar su problema, y se va con el profeta, ¿no? Y hermano, cuando llega así, incluso su esposo trató de detenerla y no pudo detenerla, y porque era un día no propicio, y llega, hermano, y todavía que sí trató de detenerla y tampoco pudo detenerla. Pero, hermano, dice en el verso 27 de 2 Reyes capítulo 4 de esta forma, dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó sí para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, y no dije yo que no te burlaras. Te explico. El texto, todo el capítulo de 2 Reyes 4 habla de eso, ¿no? La mayoría, ¿eh?, de ese evento. Pero lo que pasa acá es que esta mujer, hermano, nunca pidió hijo. Lo deseaba, pero nunca lo pidió. Y hoy que Dios se lo había dado, se le muere. Pero Eliseo nunca, hermano, entendió a plenitud lo que Dios concedía. Sencillamente hubo una profecía, se dio la bendición, pero Dios, hermano, tenía su propio propósito. Amén. Se da ese hijo, se encariña, lo ven crecer, se enferma el hijo y se muere. Y aquella mujer va a reclamarle a Dios mismo. Porque el predicador no era nadie, el que hizo el milagro fue Dios. Amén, hermano. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros igual, Dios nos concede algo y después andamos, hermano, reclamándole a Dios por algo que se nos limitó, se nos quitó, ya no se dio? ¿Qué, Dios? ¿Tú así? ¿Por qué acá? ¿Por qué allá? A Dios no se le cuestiona, a Dios se le alaba. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. A Dios no se le cuestiona. A Dios, hermano, sencillamente hay que ponerle atención, porque un propósito tiene detrás del propósito. Amén. Nunca cuestione a Dios. A Dios créale, eso es lo que hay que hacer. Amén. No le pregunte por qué es. En ocasiones será insensato de nuestra parte, en ocasiones valdrá, pero en ocasiones no se nos concederá, mi hermano, ni siquiera que lo cuestionemos a Él. A Él hay momentos donde solamente hay que creerle. Esta mujer llega y dice: ¿y cuándo te dije que quería un hijo? ¿Por qué te burlaste de mí? Mira, para eso lo levantaste, para causar después un dolor tremendo. O sea, lo más irónico acá es de que dice: su alma de esta mujer está en amargura. Pero sabes una cosa, yo soy profeta y Dios me revela muchas cosas, pero en este caso Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. No, hasta que ya se desglosó todo, dijo: Dios tenía un propósito. ¿Y sabe cuál era el propósito, hermano? Que no solamente iba a haber un asunto de procrear hijo, sino que también iba a haber un asunto de resurrección en ese hijo. ¿Por qué? Porque tuvo que llegar el mismo profeta, y lógico, Dios lo usó para que ese niño se levantara, hermano, de la muerte misma, y lo dio a su madre. Y sabe una cosa, ahí de seguro que aquella madre, y de seguro que el testimonio de Cristo hace una milla en todo aquel que lo oye.
hacen efecto en todos aquellos, hermanos, que escudriñamos la Biblia, y cuando pasamos por este mensaje decimos: hey, es un caso como el de Lázaro. Cuando le dijeron al Señor Jesucristo: hey, aquel tu amigo, ¿verdad?, que tú amas, está enfermo. Entonces el Señor dijo: bueno, pues quedémonos un mal rato acá, ¿verdad? Y la gente dijo: hey, ¿por qué? Si es tu amigo, está enfermo, él sana gente, ¿por qué se queda más rato? ¿Y a qué se quedó más rato, hermano? A esperar a que ¿qué? A que se muriera. Entonces cuando le dijeron, ¿verdad?, acerca de que Lázaro había muerto, dijo: esta muerte no es para, esta enfermedad, esta muerte no es para destruir, ¿no?, o para morir, ¿no?, sino que es para la gloria de Dios. Así, hermano, en efecto, el Señor llega y ejecuta no una sanación, sino un milagro de resurrección de su fe. Magnífico, es el propósito de Dios, hermano. A veces usted va a caer en una situación que usted le va a reclamar a Dios, hermano. En ocasión va a llegar como la tsunamita, hermano, iba a decir, o como Marta cuando llegó, ¿verdad? Señor, si hubiera estado aquí mi hermana no hubiera muerto. Mire, usted no entiende lo que Dios está haciendo, hermano. Sencillamente dedíquese a buscar a Dios, honrar a Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios. Deje que Dios haga su trabajo, su plan. Dios tiene algo que mostrar, hermano, siempre. No en el sentido como el de este profeta, hermano Daniel, que dijo: yo no entiendo, Ángel, no entiendo qué pasó acá, ¿no? Como los otros apóstoles de usted, hermano, lo hace como para imputar algo que es malo. No. Sencillamente el cuestionar de nosotros tiene que ser: Señor, explícame, dame a conocer. Es que no sé nada. Lo que tú dices te obliga es que seas fiel hasta la muerte, y yo te daré la gloria de la vida. Amén, Señor, gracias. Amén. Voy a leer 3 partes más de la escritura y voy a terminar con eso. Amén. Cuando usted mira la palabra de Dios, la palabra del predicador, es una palabra que redarguye, y por eso es tipo de una espada de doble filo. Cuando usted llega allá, hermano, sabiendo que Dios lo va a usar, cuando usted viene y se sienta y sabe que Dios le va a hablar, entienda. ¿Usted ha ido alguna vez a la carnicería, hermano? ¿Y se ha metido algún rastro alguna vez? ¿Ha ido a la pollería? Allá se acuerda de su rancho cuando llegaba a la pollería, los pollos todavía en su jaula, y hermano, el pollito lo agarraban, hermano, lo metían en una cosa muy rara como corno, le sacaban el pescuezo por el otro lado, y llegaba aquel hermano carnicero y de una vez le volaba la cabeza, y el pobre pollo, hermano, sus días se le terminaban. Inmediatamente agarraba aquel pollo, hermano, que sacaba el resto ya desangrado, y lo aventaba, mi hermano, en una olla caliente. Inmediatamente empezaba a desplumarlo con una maestría, que pollo tras pollo, hermano. Y luego, hermano, los abría, le sacaba todo el triperío y empezaba a partirlo, y en cuestión de un ratito, aquel pollo que estaba vivo hasta hecho leña. Usted podía mirar las tripas, las alas, las patas, el pico, todo. Usted mira y mira las reses colgadas. Y ahora nada, hermano, puros pedazos. La mitad, la cabeza de aquel animal, hermano, y usted pide, hermano, que le digo, patitas, que pide que el pecho, que la espalda, quiero ranchera, pero hermano, que él saca un filoso cuchillo y a todo le está dando leña, divide por sus partes y todo. Quiere tripita, quiere hígado, ¿qué quiere, verdad? Todos los partes, los filetea, y dice: wow, qué cuchillo, ¿no? Pues así la palabra de Dios, hermano. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra?